Bueno, buenas noches. Lo que me propongo aquí a tratar de responder es cuál es el papel de la filosofía en el desarrollo científico y social de Colombia después del Bicentenario. Lo primero que tenemos que entender acá es que el Bicentenario se plantea como un punto de ruptura, un cambio de paradigma para Colombia, pues lo que nos proponemos es cambiar el pensamiento, esa tradición de conflicto, del conflicto armado. Y aquí la ciencia obviamente cumple un papel imperativo, pues en toda la historia de la humanidad el hombre ha procurado garantizar y mejorar su nivel de vida mediante un mejor conocimiento del mundo que le rodea y un dominio más eficaz del mismo, eh, mediante un desarrollo constante de la ciencia. Estamos convencidos, creo, de que una de las características del momento actual es la conexión indisoluble, la estrecha interacción y el acondicionamiento mutuo de la sociedad con la ciencia, pues la ciencia es uno de los factores esenciales del desarrollo social y está adquiriendo un carácter cada vez más masivo. La ciencia no solo simplemente es uno de los varios elementos que componen las fuerzas productivas, sino que ha pasado a ser un factor clave para el desarrollo social que rompe cada vez más a fondo en los diversos sectores de la vida. Eh, la sociedad ha tomado conciencia de la importancia de las ciencias. La sociedad Sí, la sociedad ha tomado conciencia de la importancia de las ciencias y de su influencia en temas como salud, de los recursos alimenticios y energéticos, la la conservación del medio ambiente, el transporte y los medios de comunicación y las condiciones que mejoran en general la vida del ser humano. Entonces, lo que se propondría la ciencia en este tema particular es proponer un desarrollo continuo, infraestructuras, progreso del área agrícola, mejor calidad educativa y por el lado de la sociedad, eh, y por el lado del desarrollo social, creo que el tema es cómo cambiar el pensamiento que se tiene con respecto a todo ello. Pues creo que nos encontramos inmersos en una sociedad entrecruzada por fuertes problemáticas relacionadas con el reconocimiento de las diferencias. Pues prueba de ello son las manifestaciones xenofóbicas y clasistas. Y, y además, pues todo el tema de las personas reinsertadas que deben asumir un rol ahora dentro de la sociedad. Creo que debemos ser conscientes de que estas problemáticas que emergen de la sociedad no son ajenas y, o por lo menos no son ajenas a la escuela, podríamos tomarlo por ahí, sino que por el contrario llegan a agudizarse en contextos educativos que son reflejo de dichos problemas. Entonces, creo que es pertinente tomar el concepto de Thomas Kuhn, es bueno, haciendo referencia a su concepto de paradigmas. Pues para él la ciencia no es simplemente no es para él, perdón, la historia, no la ciencia, no es simplemente un proceso histórico de cosas que se desarrollan, sino que la historia
es es el cambio del paradigma mismo. La historia es lo que le da la posibilidad a la ciencia de pensarse de manera distinta. Entonces, la filosofía aquí tendría que hacer una lectura muy acertada de este cambio social y de todas las nuevas dinámicas que comienzan a surgir con respecto a la reintegración de las fuerzas al margen de la ley para poder comenzar a desarrollar nuevos mecanismos sociales para el progreso y para la calidad humana. Ahora, creo que tenemos que tomarnos todo este cambio de paradigma con cierto escepticismo para tratar de ir por la vía correcta, entendiendo como ejercicio fundamental del escepticismo la suspensión del juicio. Y a lo que me refiero con esto es a que no deberíamos adelantarnos a las cosas, no deberíamos caer en populismos ni dejarnos llevar por concepciones sesgadas de la política. Podemos poner el ejemplo aquí alejado del contexto de Galileo, que él no creyó, por decirlo así, en la concepción del universo como se entendía, y entonces pues ya luego tenemos a Copérnico que retoma su teoría y hace el giro copernicano. Bueno, lo que me refiero es que cambia las realidades del mundo por no ceñirnos a lo preestablecido. Y eso es un punto importante en la sociedad, puesto que nos da la posibilidad de la evolución, pero no una evolución como la planteaba Darwin, sino que en este sentido no creo que un concepto de evolución darwiniana nos serviría para nuestra concepción de sociedad. Bueno, siguiendo con lo nuestro, creo que bueno, Hume dice que la razón es incapaz de influir en la conducta, no puede ser el origen de lo bueno o de lo malo. Las acciones son laudables o censurables, pero no racionales o irracionales. La distinción entre bien y mal no viene de la razón. La función de la razón es descubrir la verdad o falsedad de las proposiciones, y este tipo de conocimiento no influye en las acciones. La utilidad es la razón de la aparición de la sociedad. No somos sociales por naturaleza, sino por conveniencia, porque nos es útil. Hume tampoco cree que en un contrato social como lo creía Rousseau. Lo que crea la sociedad es algo procedente del sentimiento, no la razón. Los gobiernos surgen para fomentar el bienestar y mantener la justicia, además de controlar el aumento de las riquezas y las guerras con otros pueblos. Eh, entonces lo que creo fundamental aquí es que la ciencia se ponga en la razón de las necesidades sociales, de las falencias que tenemos en educación. Podemos comenzar a trabajar nuevos fundamentos de las TIC, podemos comenzar a reformar, reforzar la infraestructura del país, podemos comenzar a hacer cambios del pensamiento desde el ámbito social, y creo que la filosofía aquí es guía en todo esto. Yo creo que la filosofía responde al sentido de las cosas, y pese a que
aparentemente estamos en una sociedad eh, fuera de sentido, creo que aquí la filosofía toma un, un valor imperativo para la alteridad, pues la alteridad en términos políticos no sería nada más que la verdadera democracia. Y en términos educativos esto es imprescindible, ya que el- abrimos el horizonte a nuevas formas de pensamiento y a nuevas formas de soluciones. Y en conclusión, creo que esto sería el, el papel de la filosofía dentro del desarrollo científico, que la ciencia no simplemente se aleje de la realidad, sino que eh, tome la historia como algo que le es necesaria a ella para seguirse pensando. Eh, en términos comunanos, pues los paradigmas, y pues socialmente que nos centraríamos en el pensamiento social y en la unificación como nación de una, como el resurgimiento de una identidad colombiana.